En esta mañana vamos a continuar con el tema del Adviento y en estas fechas celebramos lo que popularmente reconocemos como el nacimiento de Jesús. No es que Jesús haya nacido en esta fecha, pero esta es una conmemoración que hacemos en estas fechas. Y la realidad es que todos esperamos algo, ¿sí? Todos estamos a la expectativa. Especialmente los niños. ¿Qué me va a regalar el viejito gordo? Pero yo también soy como los niños, yo también espero mi regalo, no crean que no. Yo también estoy a ver qué me van a conseguir mis seres queridos. Y creo que en algún momento de nuestras vidas todos hemos sentido que somos dignos de obtener, de adquirir o recibir algo, ¿cierto? Muchas de esas veces utilizamos frases como por eso trabajo, por eso me esfuerzo y etcétera. Y puede que eso sea válido para nosotros en todo lo que hacemos, trabajamos o estudiamos, sentimos ese derecho de ser dignos de recibir algo. Mi pregunta es, ¿por qué nos sentimos de esa manera? Y seamos honestos, ¿realmente somos dignos? En esta mañana como título tenemos la frase, no somos dignos. Suena como algo negativo, pero vamos a ver las cosas por un lente realista, un lente que no es el nuestro. ¿Sí? ¿Qué significa ser digno? De acuerdo al diccionario, digno es merecedor de algo. Correspondiente, proporcionado al mérito y condición de alguien o algo. Que tiene dignidad o se comporta con ella. Digno es algo de calidad aceptable. ¿Sí? Todos aquí en algún momento, como mencioné anteriormente, porque trabajamos, decimos, yo me merezco, soy digno de obtener esto, ¿cierto? ¿Cuántos de aquí tienen gustos? No, libérense, levanten la mano, todos tenemos gustos, ya sea comer, ya sea ir a pasear, ya sea de lo que sea, todos tenemos un gusto, ¿cierto? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 3, versículos del 7 al 18. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo: camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvos porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada. Porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Las multitudes preguntaron: ¿qué debemos hacer? Juan contestó: si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó: no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros?, preguntaron algunos soldados. Juan les contestó: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo: yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo con su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable.
Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo. Palabra de Dios. ¿Qué manera de comenzar el evangelio? Llamar a un grupo de personas religiosas camada de víboras. En otra versión dice generación de víboras. Pero no solo eso. Estas palabras venían de un hombre extraño y raro para ser un predicador y dizque un profeta. La Biblia describe cómo Juan venía. Dice que Juan se vestía con piel de camello, se la pasaba en el monte, comía insectos, miel silvestre. De eso se alimentaba este hombre que era un profeta. En este tiempo, si lo viéramos, dijéramos, es un indigente. ¿Cuántos de nosotros le haríamos caso a un indigente? ¿Cuántos de nosotros prestáramos atención a lo que ese indigente quisiera decirnos o advertirnos? De hecho, creo que la mayoría de nosotros en algún momento hemos creído que algunos indigentes están locos. ¿Sí? Diga que sí, libérese. Pero este hombre extraño que se la pasaba en el monte llega y se junta a un grupo religioso porque él está bautizando y él les empieza a decir: ustedes son una generación de víboras. ¿Y quién les advirtió que huyeran de esta ira que viene? Quiero que entiendan que para los judíos, en aquel entonces y hasta ahora, las víboras, serpientes y culebras, como le quiera llamar, son inmundas. Hacerles una comparación con un animal inmundo para ellos es una ofensa muy grave. Nuestros padres, cuando nosotros estábamos creciendo, y si no limpiábamos el cuarto, ¿qué decían? Parece un ¿qué? Un chiquero de ¿qué? De marrano, de cerdo, chancho, como le digan, puerco, ¿cierto? Y esas comparaciones nos hacían sentir bien. Y eso nada más que nos decían que parecía un chiquero, pero él les está llamando a ellos: ustedes son una generación de víboras. Ahora, no solo porque son inmundas se pudieron haber ofendido, sino porque era una expresión despectiva para los eruditos de ese tiempo. Esta gente religiosa no eran cualquier persona religiosa. Es como si entrara el pastor feo y usted le dijera de lo peor, lo ofendiera. Eso es lo que Juan estaba haciendo. Y Juan todavía va más allá y les dice, como que entendiendo cómo ellos se sentían indignados y por qué. Juan les dice que no se sintieran a salvo simplemente por ser descendientes de Abraham. Y él les dice: porque Dios puede levantar descendientes de Abraham de estas piedras. Para nuestro Dios nada es imposible. Él puede hacer lo que Él quiere. ¿Estamos? Su advertencia era para que dejaran de pretender de hacer lo bueno, para que hagan lo bueno. Yo les decía en un mensaje pasado, mi papá nos decía a nosotros: no hagan cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. En esencia, siempre hagamos lo que es correcto. Y no pretendamos hacer algo simplemente para quedar bien frente al público. Y eso es lo que Juan les estaba advirtiendo. Ustedes se creen seguros porque son descendencia de Abraham, pero mejor arrepiéntanse, les dice. Juan termina diciéndoles a este grupo: todo árbol que no produzca buen fruto va a ser cortado y echado al fuego.
Yo no soy granjero, ni tengo finca, pero yo sé que los granjeros, cuando un producto de ellos no da fruto, lo cortan y lo queman, porque no sirve. No les trae ningún beneficio. Entonces Juan les está diciendo, si nosotros no producimos buenos frutos, Dios nos va a separar de aquellos buenos árboles. Eso como que a muchos nos incomoda, saber que Dios puede hacer distinción entre quién es bueno y quién es malo, pero la justicia de Dios no se basa en la justicia mía. De hecho, en el Antiguo Testamento Dios le dice al profeta, tus pensamientos no son los míos, ni tus caminos son los míos. Como yo pienso no es necesariamente como Dios piensa. Y de hecho, como Él piensa, yo jamás voy a pensar. El seguir a Jesús implica mucho. Debemos de dejar de creer que somos sus seguidores porque venimos a este recinto cada 8 días y cantamos y oramos y escuchamos la prédica. Debemos de dejar de pensar de esa forma. Que yo soy un seguidor de Jesús porque yo voy a la iglesia los domingos, porque yo toco la guitarra y dirijo la alabanza. Eso para nada demuestra que yo soy un seguidor de Jesús. En Juan capítulo 8 hay una conversación entre capítulo 4, con Jesús y una mujer samaritana. Y ella le dice que ellos adoran a Dios donde ella estaba, en el monte, porque ahí fue donde Abraham instituyó esa ciudad o ese pueblo. Y ella le dice, y ustedes como judíos adoran a Dios en Jerusalén. Jesús le dice algo interesante, le dice, ¿sabes qué, mujer? Viene un momento, y ahorita es, que ni en Jerusalén ni en este monte se va a adorar a Dios. Qué interesante, porque Jesús era judío. Y ambos creían, en su creencia religiosa, estaban bien. En esencia, Jesús lo que le estaba diciendo es que no importa dónde tú estés, si tú adoras a Dios en espíritu y en verdad, no importa el sitio donde tú estés. Aquí es muy fácil pretender que somos hijos de Dios o seguidores de Jesús. Aquí es muy fácil. Uno de los grandes escritores y teólogos, Charles Spurgeon, una vez dice que andaba pescando con unos amigos y salieron ellos con sus esposas y andaban pescando, y uno de ellos le dice, ¿tú eres un buen pastor y predicador? Y él le responde y le dice, pregúntenle a mi esposa. Es muy fácil que ustedes vean, no, mira, Cris está parado ahí, Francisco se paró y predicó, pero usted no sabe cómo vive Francisco ni cómo vive Cristian en su casa. Entonces, ¿cómo es que puedo ser bueno? Juan me está dando una advertencia, no pretendan, sean buenos. En los versículos 10 al 14, de entre la multitud que se había acercado, empezaron a preguntar qué podían ellos hacer para evitar el castigo de que Juan estaba hablando. Y si ustedes leen, dice Juan, si tienes 2 camisas, da al que no tiene. Si tienes que comer, comparte con el que está hambriento. ¿Ustedes han escuchado esas palabras en otra parte de la Biblia? Se asemejan mucho a las palabras de Jesús. Jesús en una ocasión dice, si tu enemigo no tiene con qué taparse, dale tu túnica. O si alguien te pide la túnica, dale también la camisa. Si alguien te pide caminar 1 milla, camina 2 con ellos.
Es muy similar. Y es interesante porque Juan estaba predicando mucho antes de que Jesús emprendiera su ministerio. Y yo creo que Juan les estaba explicando cosas muy básicas que creo mucho de nosotros les enseñamos a nuestros hijos, ¿cierto? ¿O cuántos de nosotros le decimos a nuestro hijo, sabes que si tienes algo y alguien tiene y quiere, no le des? ¿Alguno de nosotros hemos hecho eso? Yo tengo una multitud de sobrinos y sobrinas, y cuando se han juntado se han peleado por un juguete. Y yo he visto cómo el papá de uno de ellos les dice, ¿sabes qué? Déjaselo, te consigo otro, no importa. Son cosas básicas, son cosas de ética, son cosas morales, son cosas de educación, de formación para nuestros hijos. Y eso es lo que Juan les estaba explicando a ellos. Creo que con este tipo de enseñanza se nota qué tipo de persona era Juan. Juan era una persona que entendía que lo que él tenía no era de él. ¿Sabe que muchas veces nosotros queremos pretender como que lo que tenemos nos pertenece a nosotros? Y se nos olvida dar gracias a Dios por las cosas que tenemos. Esta multitud se empezó a juntar y le empezaron a preguntar, ¿qué puedo hacer yo para evitar esto? Y a los corruptos cobradores de impuestos le dicen, no cobren más de lo que tienen que cobrar. Los soldados preguntaron, ¿qué debemos hacer nosotros? Él les dice, no extorsionen. Aparentemente esto era una práctica muy común entre ellos, extorsionar a la gente y hacerles falsas acusaciones para verse bien, para poder tener un puesto más alto. Pero Juan nos da una lección muy básica. Es si tienes, comparte. Eso es difícil. Porque como les dije al principio, nosotros tenemos esta mentalidad de que porque yo trabajo me lo merezco. Yo recuerdo uno de mis familiares, esta persona no le gustaba compartir. Y todos en casa en algún momento trabajábamos, pero si ella tenía, en México le decimos sabritas, totopos, no sé cómo le digan ustedes, tortillitas tostadas, lo que sea, y nosotros le pedíamos, ella decía, no, para eso trabajas, decía, cómpratela. Y tengo otra familiar que ella no le gustaba compartir, pero prefería regalártelo a compartir contigo. Pero no lo hacía de buena manera. Se enojaba y lloraba. Y si le pedíamos, le decíamos, ¿me das? No, se agarraba a llorar, decía, trágatelo todo. Así nos decía. Pero yo he escuchado frases como, para eso trabajas, para eso trabajamos. Pero ¿qué de aquellos que no pueden trabajar? O que no pueden conseguir lo que nosotros tenemos. ¿Por qué se nos hace difícil compartir? ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos sentimos dignos de lo que nosotros hemos obtenido. Simplemente, simple y sencillamente eso es. Nos sentimos dignos. ¿Y qué es lo que Juan quería expresarle al pueblo? Es lo mismo que vemos reflejado en Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Dios hablándole al pueblo de Israel le dice, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto
que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Eso es lo que Dios requiere de nosotros, que hagamos justicia, que aquel que no tiene podamos extenderle la mano. No todos van a pensar como nosotros. Nadie, de hecho, aquí en este cuarto piensa igual. Nadie. Hay algunas personas que se les dificulta aprender. Entonces no van a aprender a nuestra capacidad. Y habemos muchas personas que nos comportamos como que esas personas deben hacer las cosas como las hago yo, porque yo sí pude, entonces el otro también puede. ¿Y qué si no puede? Pero somos muy selectos, porque aquellos que nos caen bien o son más allegados, sí les extendemos una mano. Juan continúa en los versículos 15 y 17 a contestarle porque la gente quería saber si él era el Mesías. Y Juan les dice que no. Y les da una explicación que para ellos también iba a ser extraña. Él les dice, yo a la verdad los bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué significaban estas palabras para estas personas que no entendían siquiera cómo funcionaba Dios? Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Juan describe a Jesús y lo que Jesús venía a hacer. Pero Juan continúa y dice, viene uno que ni siquiera yo soy digno de ser su esclavo, ni desatarle las sandalias de los pies. ¿Sabe que en ese tiempo los rabinos tenían sirvientes? Se consideraban esclavos, pero eran sirvientes. Y ellos se encargaban de hacer todo lo que el rabino les pidiera. Pero una cosa que no se les permitía hacer era quitarles el calzado. Eso se consideraba una posición demasiado baja, que no se les permitía ni a los esclavos. Y Juan dice, yo no soy ni digno. O sea, Juan se estaba haciendo hasta mucho más bajo que lo que era un siervo de un rabino. Juan no era digno. Y este es el mismo Juan que se había predicho antes, que decían, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor en Isaías. De este hombre de quien se profetizó que él iba a preparar el camino para Dios, decía, yo no soy digno de ni siquiera desatarle la correa de los zapatos. Juan se estaba haciendo mucho más bajo que una vocación sin importancia. Y si Juan no era digno, y él, que era el que preparaba el camino para el Mesías, ¿qué nos hace sentirnos dignos a nosotros siquiera de ser llamados de él? ¿Qué es lo que nos hace dignos? Hay una historia en el libro de Lucas, y es la historia del hijo pródigo. ¿Todos la conocen? Y este muchacho se va y despilfarra todo lo que el papá le había dado, toda la herencia. Y dice la Biblia que cuando estaba comiendo ahí entre los cerdos se acordó y dice, en la casa de mi papá hay mucha comida, voy a ir a ver a mi papá. Y dice que este joven iba viendo y de lejos el papá, yo no sé si este papá se sentaba afuera de su casa o de la ciudad esperando ver si su hijo regresaba o no,
Pero la Biblia dice que este muchacho iba hacia su casa y el papá lo miró de lejos y corrió a abrazar a su hijo. Y dice que lo primero que el hijo le dice a él es: papá, yo he pecado contra Dios y contra ti, o contra el cielo y contra ti. Le dice: pero ya no soy digno de ser llamado tu hijo. A mí lo que me impresiona de esta historia nunca fue lo que el papá hizo al final, sino el sentimiento de este hijo, de no sentirse digno de siquiera decir: yo sigo siendo hijo de esta persona. Ahora, si usted entiende cómo funcionaban las cosas en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que si había un hijo que era rebelde y uno lo encontraba, si hacía cualquier maldad, a este hijo lo tenían que llevar afuera del pueblo y entre todos tenían que apedrearlo y tenía que morir. Esa era la ley. Si entendemos esta historia, entendemos que el padre fue a proteger a su hijo, por eso corrió. ¿Qué motiva a un padre proteger a un hijo delincuente? ¿Qué motiva a Dios a amarnos de la manera que Él nos ama? ¿Somos realmente dignos? Yo con certeza de separarme aquí al frente de usted y decirle: yo jamás he pecado contra Dios, por lo tanto yo soy digno de ser hijo de Él. ¿Me hace digno eso? La única razón que usted y yo somos dignos es que Dios decidió un día que Él necesitaba venir aquí y habitar entre nosotros. Fue el sacrificio que Jesús hizo en una cruz para que la ira de Dios no se desatara sobre nosotros. Y fue para que no recibiéramos lo que realmente sí merecemos. Por eso es que somos dignos. Lo que nos hace dignos es la gracia que Jesús logró para nosotros con venir a este mundo que tanto lo necesitaba y que lo sigue necesitando. Eso nos hace dignos. La Biblia en Filipenses dice: y despojándose de su gloria, vino aquí, se hizo pecado por nosotros y luego vino a morir en una cruz como un criminal. Eso es lo que a usted y a mí nos hace dignos. El sacrificio que Jesús hace para venir a esta tierra, nacido de una mujer y un hombre que no tenían ni siquiera dónde reposar, y lo fueron y lo metieron a un establo. Eso nos hace dignos. Y lo único digno que debemos recordar es Jesús. Porque ni Juan dice que él no era ni digno de siquiera desatarle los zapatos del pie. ¿Sabe que a pesar de que Juan hace esta declaración, cuando él muere, Jesús dice: de todos los profetas, no hay ninguno mayor que Juan el Bautista? Y los profetas habían predicho la venida de Jesús y de Juan. Y Jesús dice: no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Entonces, por la gracia de Él, es que usted y yo somos dignos de aún celebrar estas fechas, el nacimiento de aquel que se hizo como usted y como yo para enseñarnos a vivir.
Amén.